Vanguardia Producto Final. Nicolás Guillén fue un poeta, periodista y activista político cubano. Es considerado el máximo representante de la poesía negra. Nació en Camagüey en 1902, donde trabajó como tipógrafo y periodista para El Camagüeyano, en donde tuvo actividad literaria y participó en la vida cultural y en la política de protesta. Fue miembro del Partido Comunista de Cuba y participó en el Congreso por la Defensa de la Cultura en Valencia durante la Guerra Civil Española. Fue ahí donde conoció a autores muy influyentes, como Pablo Neruda, Rafael Alberti, Octavio Paz, entre otros. Después de eso, sus obras ya publicadas anteriormente se hicieron populares por toda Europa. Regresó a Cuba, en donde dirigió una revista y participó en los movimientos vanguardistas. Fue exiliado y en 1959, tras la revolución liderada por Fidel Castro, pudo regresar a Cuba y se convirtió en el presidente de la Unión de los Escritores. El poema escogido es Agua del Recuerdo por Nicolás Guillén. La corriente literaria que se evidencia en este poema es la poesía negra, que surgió alrededor de 1930 en las Antillas. Esta nace de los movimientos de vanguardia y del gusto por lo negro que eran muy característicos de la literatura y el arte europeo después de la Primera Guerra Mundial. También es conocida como afrocubana y comunica los sentimientos y situaciones que viven las personas de origen africano. Las características son las siguientes. Se inclina a la música y a los ritmos de la danza. Retrata con un poco de ironía y sentimentalismo el cuerpo o alma de la persona de origen africano. Se inspira en las diferencias étnicas de esta zona. El mestizaje racial y espiritual es un tema principal. Refleja los aspectos variados en cuanto a las tradiciones y costumbres de las personas mulatas. Denuncia las discriminaciones y defiende la libertad. La métrica se inspira en el ritmo del son combinadas con el tradicional castellano. Y el uso de onomatopeas y musicales se utiliza para incorporar más a la cultura africana. En el poema se evidencia la influencia de la poesía negra, ya que se elabora en la descripción y el relato con ironía del cuerpo de las personas de origen africano. Sin embargo, se evidencia la revalorización de las personas de esta clase, su espiritualismo cuando se refiere a ella como mulata de oro, y la descripción que se le da a su espalda y a sus talones. Finalmente, también está presente la conciencia de los problemas sociales e involucración en movimientos, cuando habla del trato y desaparición de la mulata que desapareció y no hubo más información de esa mujer que un día vio. Otras corrientes literarias que influyeron en la poesía negra en Nicolás Guillén y en su poema llamado Agua del Recuerdo es el vanguardismo, que influyó porque sus ideas y diversidad de estilos retaban a la sociedad, al igual que la poesía negra introduce una nueva perspectiva al resaltar más a la etnia de origen africano y a su trato. Después está el surrealismo, que esta vanguardia se enfoca en las figuras simbólicas del subconsciente y el mundo imaginario. Esto se evidencia en el poema, cuando Nicolás Guillén se refiere a la mujer de oro, es decir, más allá de cómo se ve en la realidad y cómo su subconsciente la recuerda. Utiliza metáforas fuera de lo común, como el compararla con la caña. Por último está el existencialismo, que es el que se cree que el ser humano es un existente propio, no en conjunto, y esto es lo que define su esencia. Tanto en la vanguardia como en el poema se evidencia que las personas son una esencia propia, y más que nada habla sobre la esencia de esta cultura. El análisis personal es que este poema me hace pensar en mi vida y a lo que estoy expuesta a diario. En el poema se habla de una mulata y sobre quién la lastimará, y simplemente desaparece, por lo que lo conecté con lo que las mujeres viven a diario. Ese miedo e incertidumbre, si alguien te va a lastimar o con tanta violencia, la desaparición de una mujer no está fuera de lo común. También el poema de cierta forma es una denuncia de discriminación, como hoy en día que existe más conciencia tanto sobre la mujer como las diferentes etnias y a lo que se les expone en la sociedad que vivimos. Por otro lado, en este poema el autor exalta su cultura, por lo que también me identifico con esto, ya que yo me siento muy orgullosa de mi cultura y es parte de lo que me hace la persona que soy hoy en día. Finalmente, la conexión que yo hice en el poema se refleja en cuanto a cómo ve la espiritualidad e importancia del individuo
sin importar su etnia, ya que es una persona de igual valor. Es algo que yo comparto, porque pienso que todos tienen valor sin importar la etnia o sexo. Tienen una voz y el derecho de ser reconocidos, lo cual es algo que todos los seres humanos anhelamos.